Continuamos con la cobertura del Oslo Sports Cup y estamos en la sexta jornada, sexto día, y te traigo la primera partida del match entre Magnus Carlsen, gran maestro noruego y campeón del mundo, y el gran maestro canadiense y además streamer de ajedrez, Erik Hansen, del conocido canal de Twitch y YouTube llamado Chessbrah. Eso sí, déjame primero mostrarte los resultados del día de ayer, donde cortesía del sitio Chess24 podemos entonces conocerlos. Jordan Van Forest derrotando 2,5 a 1,5 a Magnus Carlsen. Sí, el campeón del mundo vuelve a perder un match. Este es el segundo que pierde en este evento. Mamediarov derrotando en los desempates a Jiri, 3,5 a 2,5. Le Gualiem, 4 a 2 sobre Duda, definiendo todos los desempates. Y finalmente Praggnanandhaa apaleando a Hansen, 2,5 a medio. Por tanto, la clasificación hasta antes del inicio de esta sexta jornada está con Praggnanandhaa, el niño genio de la India, liderando el evento, seguido por Magnus Carlsen y un triple empate en el tercer lugar entre Duda, Le Gualiem y Jordan Van Forest. Pero bueno, enfoquémonos en esta partida de este match entre Hansen y Carlsen. Parece una rima, ¿verdad? Pero evidentemente Hansen es un apellido escandinavo, al igual que Carlsen, así es que bueno, esa es la explicación, ¿verdad? Pero antes de ir con la revisión de esta extraordinaria partida, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Magnus Carlsen con D4, responde Erik Hansen caballo F6, defensa india, C4, G6, caballo C3, D5, defensa Grunfeld, que vemos muy de moda en la super élite en la actualidad. Digamos que tipos como Svidler, Nepomniachtchi y sobre todo Vachier Lagrave son los grandes expertos a nivel mundial respecto a esta defensa. La idea de esta defensa es ceder voluntariamente el centro a las blancas para luego atacarlo desde el fondo, y eso entonces se conoce como defensa hipermoderna. Bueno, sigue esto con C por D5, la variante del cambio, también conocida como la variante principal contra la Grunfeld. Caballo por D5, E4, caballo por C3, B por C3. Lo dicho, las negras permiten el dominio central de las blancas con esa masa de peones, pero ahora el segundo jugador pretende golpear ese centro con jugadas como alfil G7 y C5. Entonces, sigue esto con alfil G7 y ahora Magnus va por un movimiento secundario, el cual es dama A4 jaque, que de partida impide un C5 inmediato y además esto pretende descoordinar a las piezas negras. Solo para que lo sepas, la variante principal es a través de otra jugada, concretamente alfil C4. A lo que sigue, C5, caballo E2, esta pieza por acá y no por F3 a fin de evitar la clavada con alfil G4. Y ahora, hacia alfil G4, simplemente F3, ¿verdad? Esto sigue con caballo C6, poniendo presión sobre el centro blanco, alfil E3 para reforzar ese centro, enroque, etc. Y todo esto te lo muestro para que juntos vayamos aprendiendo más de la teoría de aperturas. Pero regresemos a lo jugado en la partida. Dama 4 jaque por parte de Carlsen. Hansen responde con C6. Esta también es una opción secundaria. Lo normal o habitual es responder con caballo D7, seguido de enroque, y luego el anhelado golpe central C5. Pero bueno, regresemos a lo jugado en la partida, donde las negras han jugado C6. Sigue esto con caballo F3, caballo D7, alfil E2, enroque, B5. Y digamos que esta jugada no solamente busca incordiar a la dama, expulsarla de A4, sino que de alguna forma ejercer cierto control sobre la casilla C4, casilla la cual por supuesto es clave para las intenciones, para la estrategia de las negras. Sigue esto con dama C2, caballo B6, como te dije, abordando la casilla de C4. Sigue esto con alfil F4, alfil G4, jugada llena de sentido, pues se amenaza alfil por F3 y caballo C4 la siguiente. Por tanto, Magnus juega caballo E5, sigue esto con alfil por E2, dama por E2. Y acá, lo normal sería jugar torre C8 o dama C8 a fin de evitar que el peón de C6 caiga. Pero Hansen juega alfil por E5, una jugada que me parece totalmente contraintuitiva, pues las negras se deshacen del alfil
y parece que no habrá pieza para cubrir las casillas oscuras débiles alrededor del rey negro, pero en realidad no es una mala jugada, ya que en principio las blancas no tienen cómo abordar esas casillas oscuras del enroque negro. Bueno, sigue esto con alfil por E5, caballo C4. Acá vemos la idea de la entrega del alfil, lograr la casilla C4 para el caballo. Y digamos que esto no sirve solamente para estacionar un caballo allí, tiene otro objetivo además. Podría ayudar al empuje del avance de peón E5 de las negras más adelante. Bueno, sigue esto con alfil F4, ahora dama A5 tocando en C3, torre AC1, F6. Lo dicho, se prepara el avance E5 y el caballo en C4 ayuda mucho para esa faena. Sigue esto con H4, torre a D8. Parecía más sólido jugar H5, frenando la posibilidad de que el peón H de las blancas continúe avanzando, ¿verdad? Y si ahora G4, con idea de todos modos, abrir la posición negra, entonces H por G4, dama por G4 y, por ejemplo, rey F7. Y parece ser que no es fácil para las blancas penetrar en la guarida del rey negro. Pero bueno, en la partida se ha jugado torre a D8, sigue esto con torre FD1, E5, alfil H6, torre FE8, dama G4, desde ya apuntando a la cabeza del rey negro vía rayos X. Sigue esto con dama C7, torre D3, quizás comenzando a montar el ataque por el flanco de rey con piezas pesadas como esta torre. La partida prosigue con dama D7. Por supuesto, Magnus Carlsen no quiere simplificaciones, quiere atacar, entonces rechaza esta propuesta de cambio de damas jugando este dama G3. La partida prosigue con dama E6, torre 1, torre D7, F4. Hay que abrir esto como sea, parece decir Magnus, y ahora una jugada tremenda. Rey H8, pero tremendamente mala. Hansen no debía permitir la apertura de la columna F y podría haber jugado casi cualquier otra cosa, como, por ejemplo, E por F4 manteniendo cerrada la columna F, o bien E por D4 otra vez manteniendo cerrada la columna F. Por no mantener cerrada la columna F le van a entrar con gran dolor. Así pues, ha jugado rey H8 permitiendo la apertura de la columna F. Por supuesto, las blancas entienden que esto ha sido un error, juegan F por E5 para abrir y ahora F por E5. Lo dicho, se abre la columna F y fíjate que el alfil controla la casilla F8. Esto ya genera enormes dolores de cabeza a cualquiera. Bueno, sigue esto con torre F1, torre F7, hay que cambiar por supuesto, torre por F7, dama por F7, torre F3. Las blancas se hacen con el control absoluto de la columna F. Sigue esto con dama E7, a H5 buscando abrir más líneas el campeón del mundo. Dama D6. En caso de G por H5, entonces alfil G5, seguido de alfil F6 jaque y las negras tendrían que abandonar. Así pues, Hansen ha jugado dama D6, sigue esto con dama F2, G por H5, alfil G5. Y ante esto, Erik Hansen abandona la partida. La razón es que viene alfil F6 jaque con consecuencias nefastas para las negras. Por ejemplo, si H6 para crear la casilla de escape H7 para el rey, seguiría alfil H4, luego torre F6 y entre torre, dama y alfil reventarían al rey negro. Espectacular triunfo de Magnus Carlsen, quien con un solo error de su rival ha logrado marcar las diferencias. Impresionante, ¿verdad? ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Espero hayas disfrutado de esta partida tanto como yo, y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto, invita a más personas a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. Chao, chao.